No esperen una cuenta regresiva. Esas son para las masas, para los que necesitan el espectáculo del fuego y el estruendo para creer que estamos conquistando algo. La misión Ícaro 9 fue un susurro, un secreto compartido entre hombres con ojeras profundas y laboratorios que olían a café recalentado y ozono. Yo no era un héroe, era un analista de coherencia de modelos, un título pomposo para alguien que se dedica a buscar las costuras rotas en el tejido de la realidad. Durante 40 años, los datos solares nos habían estado mintiendo, o mejor dicho, nos habían estado omitiendo. Eran pequeñas desviaciones, ruidos de fondo que no deberían estar ahí, incoherencias que aparecían y desaparecían como un tic nervioso en un ojo. Mi trabajo era aplastarlas con matemáticas. Pero las matemáticas, esas malditas traidoras, empezaron a comportarse de forma orgánica. Recuerdo el tacto del teclado bajo mis dedos, frío y ligeramente grasiento. Recuerdo que ese día me dolía la muela del juicio, un dolor punzante que me recordaba que mi propio cuerpo estaba fallando mientras yo intentaba arreglar el sistema solar. Cada vez que ajustábamos una variable para corregir un error en la fotosfera, el error no moría, simplemente se mudaba a otra parte, como una mancha de humedad que persigues por las paredes de una casa vieja. Es como si el sol aceptara nuestras correcciones, dije en aquella sala de juntas que olía a encierro. El aire acondicionado zumbaba como una mosca atrapada, pero solo hasta cierto límite. La doctora Klein se quitó las gafas. Sus ojos parecían dos agujeros negros en su rostro pálido. O como si supiera exactamente cuánta incoherencia puede tolerar sin llamar la atención, respondió. Esa frase no entró en las actas. Las verdades que dan náuseas nunca se escriben con tinta oficial. Enviamos máquinas, por supuesto, sondas de miles de millones de dólares, joyas de la ingeniería humana. Todas se volvieron locas. No explotaron. Simplemente, a medida que se acercaban y su resolución aumentada, sus sistemas de navegación empezaban a dudar. Perdían la coherencia. Los algoritmos de IA terminaban en bucles infinitos, como si hubieran visto algo que sus procesadores lógicos se negaban a renderizar. Alguien decidió que necesitábamos presencia. Necesitábamos ojos humanos, mentes biológicas con toda su carga de sesgos, miedos y esa capacidad tan nuestra de ignorar lo que no entendemos para no volvernos locos. El experimento no era sobre el sol, era sobre nosotros. Querían saber qué pasaba cuando una conciencia humana se asomaba al abismo durante demasiado tiempo. Éramos 5, Valdés, Park, Torres, Álvarez y yo. Nos eligieron por tener historiales neurológicos planos. En otras palabras, por ser gente aburrida, poco propensa a ver ángeles o demonios en las manchas del café. La noche antes del lanzamiento no dormí. Me quedé mirando una grieta en el techo de mi habitación. Me recordaba a un mapa estelar o a una cicatriz. Nos habían advertido que no tratáramos al sol como algo pasivo. Esa palabra se me quedó clavada en la base del cráneo. Pasivo, como si estuviéramos yendo a visitar a un animal que finge dormir en su jaula. El espacio no es negro, es una ausencia que te presiona los globos oculares hasta que ves luces que no existen. Los primeros meses de la Ícaro 9 fueron una procesión de rutinas estériles: calibrar, medir, comer pasta de tubo que sabía a cartón mojado. El sol crecía en los ventanales, pero todavía podíamos fingir que era solo una estrella, un gran horno de fusión nuclear indiferente y majestuoso. Pero entonces, los instrumentos empezaron a susurrar cosas distintas. Park fue la primera en notarlo. La vi frotándose las sienes frente a la consola de radiación térmica. Sus dedos temblaban ligeramente, un detalle que no anoté en el informe, pero que se me quedó grabado. «Esto debería estar sincronizado», dijo, y su voz sonó pequeña en el vacío de la cabina. La radiación visible y la térmica no coinciden. No hay una explicación física para esto. Álvarez, con su mentalidad de médico pragmático, habló de estrés instrumental.
Pero yo sabía que no era eso. Había visto este patrón en la Tierra. El error no se estaba eliminando, se estaba desplazando, como si el Sol estuviera jugando al escondite con nuestra capacidad de medirlo. Alcanzamos la órbita asignada, una distancia suicida donde la gravedad debería habernos devorado o escupido, pero la nave se quedó quieta. No hubo necesidad de encender los motores de posicionamiento. Ícaro 9 se mantenía en su lugar como si estuviera encajada en una ranura invisible del espacio-tiempo. «No deberíamos poder quedarnos aquí», murmuró Torres desde el puesto de navegación. Sus ojos reflejaban el brillo dorado de los monitores. «La física dice que deberíamos estar perdiendo altura». «Es como si la nave anticipara», añadió Park sin apartar la vista de los datos. Nadie quiso seguir hablando. El silencio en una nave espacial es distinto, tiene peso. Puedes oír tu propio corazón latiendo y el siseo constante del reciclador de aire, que de pronto suena como una respiración que no es la tuya. Esa fue la primera noche que dejamos de dormir de verdad. No era insomnio por cafeína o ansiedad, era algo peor. Cerrabas los ojos y la luz seguía allí, no detrás de tus párpados, sino dentro de tu cabeza. Una vigilia impuesta, como si el simple hecho de estar en esa órbita nos hubiera prohibido el olvido que trae el sueño. Recuerdo que me levanté a por agua y vi a Valdés mirando por el ventanal. Su silueta era negra contra el resplandor insoportable del exterior. No se movía, no parpadeaba, parecía una estatua de carbón. El sol ya no era un círculo en el cielo, era un muro de fuego que lo llenaba todo. Y por primera vez, sentí que ese muro no estaba ahí para darnos calor, sino para vigilarnos. Me quedé allí, en la penumbra del pasillo, sintiendo el frío del metal en mis pies descalzos. Recordé el olor del césped recién cortado en la casa de mi abuelo. Un recuerdo absurdo, humano, que se sentía como una señal de radio débil, perdiéndose en una tormenta de interferencias. El sol nos estaba desnudando, capa a capa, empezando por nuestra capacidad de soñar. La temperatura en la cabina subió a 38 grados centígrados. Deberíamos haber estado empapados en sudor, con el pulso martilleando en las sienes y la irritabilidad a flor de piel, pero no fue así. Me miraba las manos y las encontraba secas, frías, como si mi sistema autónomo hubiera decidido que regular el calor ya no era una prioridad biológica. «La energía está ahí», dijo Álvarez una mañana, mientras me pasaba el escáner biomédico. Sus ojos estaban rojos, inyectados en sangre, pero su mano no temblaba ni un milímetro. «Los sensores dicen que nos estamos asando, pero el cuerpo no reacciona. No hay estrés fisiológico proporcional». Lo miré fijamente. Álvarez siempre había sido un hombre de protocolos, de esos que confían más en un gráfico que en su propia intuición. Pero ahora, su voz tenía un tono metálico, carente de esa calidez profesional que suele tener un médico. «¿Y el cerebro, Álvarez?», pregunté. El zumbido del soporte vital parecía haberse vuelto más agudo, una nota constante que rozaba el límite de lo audible. «¿Qué dice el gráfico de nuestras cabezas?». Él guardó silencio durante un tiempo que se me antojó eterno. Fuera, el sol era una mancha de luz blanca, uniforme, que borraba las sombras de la nave. No había profundidad, no había relieve, solo una iluminación que no parecía viajar, sino estar depositada sobre todas las cosas. «El cerebro no se desconecta», susurró, finalmente. «Las pruebas cognitivas muestran una atención del 100%. No hay fatiga, no hay errores de procesamiento. Somos máquinas perfectas, y eso es lo más aterrador que he visto en mi carrera». Mirar al sol se convirtió en una compulsión. No dolía, ese era el problema. No era la luz que te quema la retina, era una exposición total, una sensación de que no quedaba ni un solo rincón oscuro dentro de mi propia mente donde esconder un pensamiento privado. Fue Torres quien lo puso en palabras mientras ajustaba los cálculos de navegación que ya no necesitábamos, porque la nave se movía sola, guiada por una mano invisible. «No siento que lo estemos mirando», dijo, sin apartar la vista del ventanal. «Siento que estamos alineados». Me estremecí.
alineados, como las piezas de un engranaje que por fin ha encontrado su sitio tras eones de fricción inútil. El sueño se convirtió en un mito. No es que no durmiéramos, es que el concepto de profundidad desapareció. Cerrar los ojos era simplemente cambiar el color de la pantalla, pero la conciencia seguía allí, encendida, procesando, vigilante. Para no volvernos locos con ese silencio mental, nos volcamos en el trabajo, en los datos, en la única religión que nos quedaba. Park propuso algo que en cualquier otra misión habría sido motivo de consejo de guerra: desactivar los filtros de interpretación automática. Los algoritmos de la NASA están diseñados para limpiar el ruido, para que el ojo humano no se confunda con las aberraciones del plasma. Nos están ayudando demasiado, insistió Park. Tenía un tic en el párpado izquierdo que se movía al ritmo del procesador central. Están corrigiendo lo que no entienden. Quiero ver el sol en bruto. Valdés asintió. 30 minutos de datos sin procesar. 30 minutos de verdad desnuda. Cuando la imagen se reconstruyó en la pantalla principal, el aire pareció abandonar mis pulmones. Lo que vimos no fue el caos turbulento de una estrella. No eran llamaradas aleatorias de hidrógeno y helio luchando contra la gravedad. Había capas, estructuras geométricas que desafiaban cualquier modelo de física solar que yo hubiera estudiado. No eran zonas térmicas, eran funciones organizadas. Vimos regiones de oscuridad absoluta que no eran vacíos, sino puntos de referencia, ejes sobre los que pivotaba el resto del sistema solar. Como un esqueleto, murmuró Park, y su voz sonó como si estuviera rezando una oración prohibida. No produce el movimiento, pero define cómo ocurre todo lo demás. En ese momento, la nave emitió un pitido suave. Una corrección orbital mínima, elegante, precisa. Torres revisó el código frenéticamente. «No hay instrucción para esto», dijo, y por primera vez vi el terror puro en su rostro. La nave se ha alineado con uno de esos puntos estructurales. No lo hemos hecho nosotros. No lo ha hecho el ordenador. «¿Entonces quién?», preguntó Valdés. Nadie respondió. El sol estaba allí, llenando la pantalla, ya no como una estrella, sino como una presencia que nos había estado esperando. Comprendí en ese instante que las inconsistencias matemáticas que yo había perseguido toda mi vida no eran errores de la naturaleza. Eran las huellas dactilares de algo que funciona como una estrella, pero que incluye mucho más que física y química. Esa noche, ni siquiera intentamos cerrar los ojos. Sabíamos que el observador ya no éramos nosotros. La nave dejó de ser una herramienta para convertirse en una extensión de algo más vasto. Los sistemas, antes caprichosos, empezaron a operar con una eficiencia que desafiaba la segunda ley de la termodinámica. El consumo energético se estabilizó en un valle perfecto, sin que Park tuviera que tocar una sola palanca. Era como si el entorno hubiera dejado de resistirse a nuestra presencia, porque simplemente ya no nos consideraba extraños. Álvarez nos reunió en el módulo médico. Sus manos, antes firmes y quirúrgicas, ahora se movían con una lentitud ritual. Nos mostró los electroencefalogramas. «No estamos solos en nuestras cabezas», dijo, y el monitor mostraba una onda perfectamente sinusoidal que atravesaba todos nuestros registros. 17 hercios. Una frecuencia constante. No es sueño, no es pánico, es alerta sostenida. Yo miraba esa línea y sentía un frío que no venía del espacio, sino de mis propios huesos. 17 hercios. La frecuencia del sol, susurrando directamente a nuestro córtex. No éramos científicos observando un fenómeno. Éramos componentes biológicos siendo calibrados por una inteligencia que no necesitaba palabras. Esta misión nunca fue de observación, sentenció Valdés, con la mirada perdida en el resplandor dorado que inundaba la estancia. Estamos aquí para ver si somos compatibles. Sentí una náusea repentina.
el recuerdo del olor a formol de mis días de laboratorio. Estábamos siendo probados como piezas de repuesto en un motor cósmico que llevaba encendido eones. El primer fallo real no vino del metal, sino del miedo a perder lo que nos hacía humanos, la capacidad de errar. Torres, cuya cordura siempre había estado anclada en su habilidad para pilotar, no pudo soportar más la pasividad. Quiso demostrar que aún tenía el control. Desactivó el control automático de posición, intentando forzar un giro de apenas 3 grados hacia babor. El castigo fue inmediato. Durante 4 segundos, el universo se rasgó. No fue una explosión, fue una cascada de incoherencia pura. Sentí que mis recuerdos se mezclaban con los de Torres, una presión interna que amenazaba con hacerme estallar desde dentro hacia afuera. Fue un desajuste en la frecuencia. El sistema automático se reactivó con una violencia silenciosa. Corrigió la órbita de inmediato, devolviéndonos a la paz forzada de la alineación. Torres cayó de rodillas, sollozando sin lágrimas. «No quiere que nos movamos», gimió, apretando las manos contra sus sienes como si intentara contener su propio cerebro. «Quiere que estemos aquí». Esa noche, Torres no regresó a su litera. Lo encontramos frente al ventanal principal, bañado por esa luz que ya no era luz, sino una presencia física. Estaba sentado, con los ojos abiertos, fijos en la fotosfera que ya no era fuego, sino estructura. Sus signos vitales eran planos, constantes, perfectos. «No está dormido», susurró Álvarez, mientras revisaba la tableta de datos con dedos temblorosos. «No está haciendo nada, y eso parece ser exactamente lo que el Sol espera de él». Comprendí entonces que el Sol no era una estrella, era una maldición de vigilia eterna, un ojo que no parpadea y que exige que nosotros tampoco lo hagamos. Valdés nos convocó a una última reunión, aunque la palabra reunión se sentía como un fósil de una civilización que ya no habitábamos. El aire en la nave era denso, saturado de una estática que hacía que el vello de mis brazos se erizara constantemente. «Tenemos que aceptar una posibilidad», dijo Valdés, y su voz sonaba como si viniera de muy lejos, de un lugar donde el tiempo todavía tenía sentido. «Que la misión no falle, aunque nosotros sí». Nadie pidió explicaciones, porque todos lo sentíamos en la base del cráneo. La nave funcionaba con una perfección obscena, siempre que nosotros dejábamos de intentar ser humanos. Éramos sensores biológicos, piezas de un mecanismo que requería nuestra presencia para mantener su propia estabilidad. Álvarez, con los ojos cerrados como si estuviera escuchando una música inaudible, nos dio la estocada final. El Sol no nos está atacando, nos está utilizando como puntos de coherencia. Nuestra conciencia introduce algo que las máquinas no pueden: presencia sin interpretación. En ese momento, la pantalla de control principal parpadeó y mostró un mensaje que no estaba en ningún manual de vuelo: estabilidad alcanzada. Fue entonces cuando Torres dejó de ser Torres. No hubo un grito ni un colapso. Simplemente su voluntad se evaporó. Se quedó allí, integrado, un componente más de la Ícaro 9 que ya no necesitaba correcciones. Valdés y yo fuimos los últimos en resistirnos a la integración total. Recuerdo que intenté pensar en mi madre, en el olor a tierra mojada después de la lluvia, pero los recuerdos se sentían como fotografías quemadas, sin profundidad, sin emoción. «No somos combustible», susurró Valdés antes de grabar su último informe. «Somos una fase, una transición entre un sistema que dormía y otro que necesita mantenerse despierto». Lo vi sentarse frente al ventanal y supe que se había ido, aunque su corazón siguiera latiendo con la regularidad de un reloj atómico. Me quedé solo. El tiempo se volvió una masa amorfa, una sucesión de luz blanca y frecuencia de 17 hercios. Entonces lo comprendí. La verdad que la ciencia había intentado ocultar tras modelos matemáticos y teorías de fusión. El Sol no es una estrella en el sentido humano, no es una bola de gas indiferente, es una función cosmológica que requiere observadores despiertos para no colapsar. Las estrellas jóvenes queman, sí,
Pero las antiguas vigilan. La misión Ícaro 9 sigue clasificada en los archivos más profundos de las agencias espaciales, no porque hayamos muerto, porque no lo hemos hecho, sino porque demostramos que el universo no necesita vida para existir, pero sí necesita vigilia. En la Tierra, los efectos empezaron a filtrarse años después. La gente dejó de soñar. Las noches se volvieron livianas, un simple trámite antes de volver a la luz. La humanidad se adaptó a vivir con una atención constante, una vigilia que ya no permite cerrar los ojos del todo. Yo sigo aquí, en la órbita del ojo, mirando hacia abajo. Ya no soy un analista de coherencia, soy la coherencia misma. Y ahora que hemos aprendido a sostenerla, ahora que el sol nos tiene como anclas para su propia conciencia mineral, la oscuridad ha muerto. El día no va a terminar nunca. Transmisión recibida. Has llegado al final de esta frecuencia, pero la señal de radio Sci-Fi 88.7 nunca se detiene. ¿Te atreves a sintonizar más historias? Suscríbete para no perderte la próxima transmisión de Horror Cósmico.